La sarga del Espinar, de la antigua colegiata de San Eutropio, es una pieza bastante importante, pertenece al pintor de cámara de Felipe II, Alonso Sánchez Cuello, que es el mismo que hace las tablas el óleo sobre tablas que tenemos en el retablo, que está detrás. En la Edad Media, o mejor dicho, desde la Edad Media, en todo Castilla había la costumbre de cubrir los retablos, las imágenes principalmente de los retablos, con este tipo de cortinas, en este caso también sarga, para que las imágenes no estuvieran durante la Cuaresma. En otras partes de la fe católica, en Italia, en Francia, en Alemania, etc., como no había una costumbre de tener este tipo de retablos, pues no había una carencia de este tipo de cortinas. En la mayor parte de las iglesias italianas lo que tenían eran baldaquinos. Entonces los baldaquinos normalmente no están exentos de escultura. En Francia no tienen tampoco la costumbre de tener retablos, y si la hubo en su momento, a través de la herejía de los hugonotes en el 16 y después de la Revolución Francesa, dichos retablos desaparecieron, con lo cual las cortinas tampoco pudieron llegar a nuestros días. Con lo cual esto realmente es una costumbre que se da solamente en Castilla. En la actualidad, en el Espinar, solamente nos queda la parte central, las dos partes laterales desaparecieron en la década de 1960, debido a su deterioro no se pudieron salvar. Esta cortina es quizás una de las más largas que hay, todas de una pieza, y está hecha a la técnica del aguazo. Esta técnica consistía en, primero se le daba una prismación a la tela, y a base de darle manos de agua por detrás se iba consiguiendo los diferentes tonos de grisallas, que es también como se conocen, de grises, hasta conseguir sacar el aspecto escultórico que tiene a la vista del visitante, el que la está contemplando. En la actualidad, como les decía, en vez de estar toda la Cuaresma, que era lo normal antiguamente, pues se baja solamente la semana de Pasión y la semana de Semana Santa. Después, en el verano, para que no coja humedades y se ore la tela y demás, tenga una buena conservación, se suele bajar otros 10-15 días en la segunda quincena de agosto. En la disposición que tiene temática es un poco anacrónica, porque en vez de ir siguiendo un orden, pues tiene abajo lo que es el enterramiento de Cristo, en el centro tiene una de las caídas y arriba tiene el Calvario. Ya en la parte superior está el Padre Eterno, con la fe y la esperanza. Y bueno, pues es la sarga que tenemos, que ha ido a visitar a las edades del hombre, y creemos que es una de las más grandes que hay en la diócesis de Segovia. En el primer piso tenemos una decoración de columnas dóricas y que enmarcan lo que es el enterramiento de Jesús por José de Arimatea y los discípulos que le acompañaron. En el segundo piso está enmarcado en unas columnas jónicas y es una de las caídas de Cristo camino del Calvario. Mientras que en el tercer piso tenemos el Calvario enmarcado en las columnas corintias, de forma de que se cumplen los tres cánones del clasicismo. Y remata arriba con un tímpano en el que el Padre Eterno acoge el acto de entrega de Cristo en la pasión y en la cruz. La cortina o sarga está colocada de forma que se enrolla en un rulo, en un tronco de pino que va sujeto arriba. De esta forma hay una polea que está por encima de lo que es la techumbre, lo que es la nave del ábside, y entonces con esta polea, cuando se baja o se sube, se le va girando la manivela
para conseguir que llegue a la altura adecuada. Según parece, Alonso Sánchez Cuello había estado en Italia pues estudiando a los clásicos en Florencia y en Roma, y trajo la impronta de la escultura que había y la pintura que había visto allí. De hecho, la parte superior recuerda a la tumba de Medici en el panteón familiar que tienen en Florencia. El conjunto de toda la representación, si se mira a un primer momento, es un impacto casi escultórico, al tener también falta de colorido. Dentro de las cortinas que hay en la diócesis de Segovia, esta hemos dicho que puede ser una de las más grandes y es en tonos de grisalla. Me consta de que en el monasterio del Parral hay una colección de sargas también, pero parece ser que estas están coloreadas. Y después hay una sarga muy importante que pertenecía al retablo mayor de la Catedral de Ávila, que es de Berruguete y que se conserva en el Museo del Prado. Esta también fue restaurada por el Instituto de Conservación del Museo del Prado en la década de los 70. Como decía, en la década de los 70 fue restaurada y entonces vemos que hay en el segundo piso hay un hombre a caballo que se nota claramente que está con unos colores más vivos y una mayor definición, y eso es porque al hacer la restauración ahí hicieron una cata de cómo debiera de ser la cortina recién pintada. Por otra parte, nos encontramos que en el primer piso es el que está más deteriorado porque es el que ha sufrido más las inclemencias del paso de los años, la acumulación de polvo y de suciedad. La costumbre de cubrir las imágenes en los retablos de las iglesias que había en Castilla se podían cubrir con este tipo de cortina o con otro tipo de cortina que no estuviera ni siquiera decorada o pintada. Lo fundamental era tapar las imágenes. Entonces nosotros tenemos la suerte de tener esta, pero en otros sitios, cuando no tenían presupuesto a lo mejor para tener una obra de arte de este calibre, pues lo que ponían eran simplemente cortinajes que cubrían las imágenes. Estamos en la iglesia de San Benito Abad de Chañe, delante del retablo mayor de la iglesia, que creemos que fue realizado en el año 1731. Aproximadamente en el año 1748, mediante una bula, el Papa Benedicto XIV permitió también en esa misma época procesionar el Santísimo Sacramento bajo palio, que se celebra la procesión de la Minerva. Y en el año 1780, o sea, entre 1731 y 1780 aproximadamente, es cuando tenemos datos de que ya se montaba el primer monumento en Chañe. En aquel entonces era la Cofradía del Santísimo Sacramento la que montaba el monumento. En esas épocas había
como 5 o 6 cofradías en el pueblo, de las cuales solamente queda ya una, que es la de la Santa Veracruz, que se unió en la última con el Santísimo Sacramento. Empezó a montarse el monumento me parece que era como el miércoles santo, y se retiraba el viernes o el sábado por la mañana, Viernes Santo o el sábado de Gloria. Desde hace ya unos años se suele montar el monumento en el sábado anterior a Domingo de Ramos y se retira el sábado antes de Pascua. Y este año, con motivo de la restauración, se ha montado el monumento el día 12, víspera de Domingo de Lázaro, que es el domingo anterior al Domingo de Ramos. El retablo o el monumento consta de 3 piezas, una delantera, que es la que se ve en la fachada principal o en el retablo general, una intermedia y una trasera. El número de pliegos o de lienzos que consta el monumento es de 30. El paño central, donde todos los lienzos, que como hemos comentado hay aproximadamente unos 30, están montados con bastidores. O sea, tenemos el lienzo y unido de uno a otro funciona mediante un bastidor, y esos bastidores llevan a la vez unas bisagras para poder abrir y cerrar. Están normalmente almacenados en la iglesia y se monta o se desmontan, se montan una vez cuando viene la Semana Santa y se desmontan, como os he dicho antes, pues en el sábado antes de Pascua. Y todos esos lienzos están montados sobre esos bastidores y plegados con las bisagras. Estos son los lienzos y los bastidores que van recogiendo todos los lienzos y unidos pues con las correspondientes bisagras para poder abrir y cerrar, y luego todo esto plegadito es lo que se conserva y se guarda aquí en la iglesia, que es donde está. El paño principal, en la parte de arriba se verá la cruz, que está guardada con 2 angelitos, y debajo está el paño de la Verónica, con el que presuntamente, según se dice, tapó, cubrió, enjugó la cara de Cristo en su pasión al Calvario, ¿no? Pues en este paño central, los 2 soldados que estaban protegiendo el sepulcro del Señor, encima de uno de ellos está la jarra con el plato para el lavatorio, a mano derecha, y a mano izquierda la columna con, puede ser, el látigo con el que flagelaron al Señor, ¿no? Luego ahí arriba está, como veis, la linterna, hay una linternita ahí arriba, y a mano izquierda la espada con la que San Pedro cortó la oreja al soldado Malco. La escalera es otra parte importante del monumento, que se restauró hace ya unos años, hace 8 o 9 años, también con distintos motivos en los escalones. Antiguamente las 2 barandillas estaban cubiertas o tenían velas para alumbrar el altar y demás. Lo que ocurre es que eso, cuando lo restauraron, nos dijeron que debiera de quitarse porque producía la cera que caía, estropeaba la madera. Desde entonces se restauró como está ahora y se ponen solamente las velas arriba en el expositor que tenemos ahí arriba. Este segundo paño, que también consta de unos cuantos lienzos, lo más destacado quizás sea el recuerdo de la tenaza y el martillo que tenemos ahí, que probablemente por fuera con lo que se clavaron los clavos a Jesús en la cruz,
Y aquí en este otro lado tenemos la escalera, la lanza, y se supone que esa será la esponja con la que le dieron el vinagre para enjugarle los labios al resucitado, ¿no? Luego ya pasaríamos al tercer paño y último, que es el que está ahí al fondo, donde se ve el ojo de Dios restaurado, y ya sería la tercera parte del monumento de Chañi. Pues en principio, como os he comentado antes, no se sabe quién es el autor de este monumento, serán anónimos. Queremos pensar, por lo que hemos observado con otros monumentos que hemos indicado, tanto de La Rioja como de Aragón y el mismo de Soria, que a lo mejor el autor es el mismo o son los mismos autores, porque los colores son muy similares, las columnas son muy similares, los lienzos son parecidos también. Entonces, a lo mejor en aquellos años, queremos pensar que del siglo XVIII, 1700 y pico, pues eran todos aproximadamente de esa época, y a lo mejor habría algún taller en algún sitio, no sabemos exactamente dónde, que serían los encargados de realizar estos monumentos, normalmente encargados por las distintas cofradías de los sitios donde se encargaban, como aquí en Chañi, que quien parece ser que fue la cofradía del Santísimo Sacramento, la que, si no, yo creo que fue la que lo encargó, y la primera que empezó a montarlo, y data del año 1780 exactamente, el que nos conste de montar el monumento con el miércoles santo, exactamente. Para finalizar, obviamente, al estar cubriendo todo el altar mayor, la Eucaristía del Jueves Santo se celebra fuera. Aquí abajo hay un altarcito puesto por don Jaime, el párroco de Chañi, y es donde se celebra la misa del Jueves Santo, con el lavatorio de los niños, por aquí en estos bancos, la cofradía de la Santa Veracruz, que se ponen aquí también, la corporación municipal, y se termina ya con la procesión de la carrera, que llamamos aquí, después de misa a las 9 de la noche. Simplemente decir también que el monumento de Chañi es el único que hay en la provincia de Segovia. Nos consta que en Castilla y León hay otro en la provincia de Soria, pero no sabemos exactamente dónde. Me parece que hay también otro en La Rioja, y en Aragón hay un par de ellos, uno en Teruel y otro en Huesca. Estos monumentos, pues mantenerlos, conservarlos, probablemente hubiera muchos más, ¿no? Porque desde el siglo XVIII para acá, pues habrá habido unos cuantos. Pero claro, el mantenimiento de los mismos pues, es complicado, difícil, es caro también, y luego su restauración, como nosotros sabemos por lo que nos ha costado, pues no es barato, ¿no? Pero bueno, yo creo que está bien el que se sigan manteniendo estas costumbres y tradiciones, y sobre todo estas piezas que verdaderamente pues, son fundamentales para recordar un poco en esta época que nos toca vivir, pues, la pasión de Cristo, ¿no?